Muchísimas bendiciones del Señor. En otro Desde el Patio, hoy quiero preguntarte, ¿por qué tú crees que hoy día hay tanto chisme en la iglesia? ¿A qué tú crees que se debe? ¿Que es tan fácil para nosotros buscar faltas? ¿Con qué derecho nosotros pensamos tener a la hora de ir a buscar las faltas de aquellos a quienes Dios en su palabra promete, si son sus hijos, perfeccionarles hasta el final? Porque aquel que comenzó la buena obra ha de perfeccionarla hasta el final. De eso vamos a estar hablando hoy Desde el Patio, en una de las armas favoritas de Satanás para destrucción en el cuerpo de Cristo. Esta arma produce separación, murmuración, chisme, división, contienda y demás hierbas aromáticas. ¿Te gustaría conocer conmigo las búsquedas de faltas? Bienvenido una vez más a Desde el Patio. Dios guarde y Dios bendiga tu vida. Yo quisiera que nosotros en Desde el Patio podamos evaluar esta arma desde el contexto cuerpo de Cristo. Porque nosotros necesitamos entender cómo Satanás avanza en contra del cuerpo de Cristo y cómo sus huestes de maldad buscan constantemente distraernos a nosotros con el único objetivo de que entre nosotros mismos nos dañemos, nos iramos, nos molestemos y nos enojemos. Pero yo quiero hablarte de esta arma desde una perspectiva. Y es, imagínate que tú estás subiendo a una gran montaña y en el trayecto para llegar a la cima te encuentras con muchas cosas que necesitas no solamente comprender, sino que dejar abajo. Señor, ¿tú crees que yo grabé esto? ¿Tú crees que yo lo grabé, Meli? ¿Por qué yo no me ando equivocando? ¿Tú crees que sí? ¿Tú crees? Vamos a ver. No, tú viniste hoy con más fe que yo no sé ni quién. Siempre está bueno, pero hoy está como sazonado. Dice Romanos 14:4. ¿Tú quién eres? Que juzgas al criado ajeno. Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Tú quién eres? Dice el apóstol, que juzgas al criado ajeno. Es en este contexto que yo te quiero hablar de la búsqueda de falta, del peligro en el que el cuerpo de Cristo puede estar cuando nosotros desconocemos el poder de Dios sobre aquellos a quien Dios ha llamado. Y lo quiero hacer desde este contexto. Muchos de nosotros llamamos hijos de Dios a aquellos que están sentados en la iglesia, que nosotros conocemos como iglesia local. Tenemos un gran conglomerado de personas que se reúnen los domingos, pero necesitamos ser honestos. Esto no necesariamente quiere decir que ellos hayan sido evangelizados, que ellos hayan nacido de nuevo y que ellos tengan la naturaleza divina. El hecho de que tú te congregues en un grupo, en un local, no te hace hijo de Dios, ni a mí tampoco. El ser hijo de Dios es una consecuencia de haber sido convencidos por el Espíritu Santo para creer en Jesús como el Hijo de Dios. Nacer de nuevo es una obra divina, no es una invitación humana. Yo no puedo llevarte al nuevo nacimiento porque te invite a venir a Cristo. En este contexto es que voy a hablar de la búsqueda de falta, porque muchos de nosotros no tenemos conciencia de lo que nuestra boca produce a la hora de nosotros volvernos espías de aquellos que están en el cuerpo de Cristo, siendo expuestos a una transformación muchas veces descomunal para ellos, pero nosotros nos sentamos en la silla a donde creemos que mi razonamiento me permite ir a buscarle la falta a aquel
a quien Cristo está transformando. Y es necesario que nosotros toquemos esta arma, porque es muy usada por Satanás. Es muy usada por los demonios. Es muy eficaz para dividir, para separar, porque no tenemos entendimiento de lo que significa ser cuerpo de Cristo. Porque a nosotros nos han evangelizado en lo ideal, no en la realidad bíblica. A nosotros no nos han concientizado de lo que significa ser cuerpo. No nos han enseñado a cuidar al cuerpo, porque casi siempre pensamos que nosotros somos los protagonistas de la historia. El apóstol Pablo hace una pregunta retórica, muy retórica, donde él le hace saber a la iglesia cómo Dios va a trabajar, va a lidiar, va a perfeccionar su obra en aquellos a quienes Dios mismo reconoce como débiles. Y usted me dirá, no, pero ser débil y pecador no es lo mismo. Usted necesita entender que Cristo nos escoge no por obras. Dios nos escoge en Cristo Jesús no por obra de justicia, sino por obra de gracia. Y Dios nos fue a buscar entre lo vil y menospreciado del mundo. Esa es la manera en que Dios nos escoge. Por lo tanto, nosotros conscientes de esto sabemos que tenemos dos naturalezas. Los hijos de Dios portan dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza carnal, a la que Pablo constantemente ataca, le dice que hagan morir, le aconseja, le da instrucciones, pero ciertamente naturaleza caída que requiere de una obra de gracia llamada santificación para ir muriendo constantemente. Pero mientras se da el proceso de morir a lo carnal, a lo terrenal en nosotros, ciertamente se tiene que lidiar con aquellas cosas que constantemente nosotros lidiamos. Entonces, es necesario que nosotros empecemos a mirar lo siguiente. Cada vez que empezamos a desarrollar la mala costumbre, el vicio y la necesidad de ir a buscar la falta. Fíjese la palabra que estoy usando, búsqueda de falta. Su mente se dispara y entiende que tiene que mirar las faltas de aquellos que están a su alrededor. No te estoy hablando de pecados, te estoy hablando de aquellas cosas que a tu criterio son faltas para ese carácter. Pudiera ser, menciónalo tú, porque en este momento no me viene a la cabeza. Pero las faltas en los demás, cuando nuestros ojos constantemente están mirando lo que el otro debe hacer, ya nosotros estamos en una situación de peligro espiritual. Te voy a explicar. Yo recuerdo a alguien que vino a mi casa y de naturaleza es una persona, no voy a poner ese ejemplo porque la persona puede mirar esto y luego identificarse. El tema es que no sé en qué radica que el bien que una persona ejecuta es casi siempre la debilidad que mira en otro. Si tú eres alguien que te gusta la limpieza, por ponerte un ejemplo, y vas a una casa, en automático tus ojos empiezan a mirar, esto está sucio aquí, esto está sucio allá, a esto hay que ponerle aquí, y vas desarrollando en tu crecimiento un modelo de pensamiento donde vas rastreando la vida de aquel que te rodea para tú en tu mente querer ajustarle lo que tú entiendes le hace falta. Y es en ese contexto en el que yo quiero hablarte, para tú poder evaluar qué tan buscador de falta tú eres y lo que esto te está ocasionando a ti como cuerpo de Cristo. Cuando nosotros desarrollamos la búsqueda de falta, es porque secretamente hemos dormido con el orgullo espiritual. Ese orgullo que nos hace creer que nosotros estamos un poquito mejor que los demás. Y puede que usted, por obra de gracia, usted no esté viviendo la misma vida que vive aquel a quien usted le está buscando la falta. Pero en el momento en el que tu mente comienza a buscar la falta, ya tú estás
en peligro con este pecado. Puede que tú no tengas otro pecado, pero ya eres víctima del orgullo que te hace a ti mirar desde una posición incorrecta aquella obra que Cristo tiene como comisión transformar en aquel que es llamado su Hijo. Y creo que una de las razones por la que hacemos esto es porque carecemos de la comprensión de quién es Dios en la vida de mi prójimo. Yo sé quién es Dios en mi vida. Bueno, yo sé lo que Dios hace en mí, pero desconozco el poder que actúa de Dios en el prójimo para Dios llevarlo a la gloria que Dios quiere, a la vida que Dios quiere, al fin que Dios quiere. Cuando Pablo está hablando esto, lo está hablando en una iglesia que necesitaba comprender la obra del amor, necesitaba comprender la obra de la misericordia y sobre todo necesitaba comprender la soberanía de Dios para Dios trabajar en aquellos a quienes se le miraba justamente desde la postura de siervo de Dios. ¿Te ha pasado que alguien te lo encontraste sin saber y te dijo, así te dice Dios, tal cosa que tú estás pasando en este momento, esto y esto, y tú te quedaste como que, ¡ah! ¿Y de dónde salió? Porque de verdad que me dijo todo lo que yo estoy viviendo. Y te ha sucedido que estando en tu peor estado espiritual, encontraste que alguien vino a adularte, a decirte, Dios ha visto tu sufrimiento, has estado siendo rechazado, tal o cual cosa, Dios dice que te va a vengar. Pero no te habló del pecado que había en lo más profundo de tu corazón y que solo tú sabías. Hoy vamos a estar hablando en Desde el Patio acerca de las falsas profecías, una de las armas favoritas de Satanás en el momento en el que estamos, porque muchos de nosotros justamente no discernimos el tiempo. Así que bienvenido a Desde el Patio y en esta ocasión agradezco a Dios por tu vida, por las veces que compartes, por cómo has acogido este contenido espiritual que busca que tu mente sea renovada y que la verdad de Cristo sea para ti no solamente iluminada, sino que sea la ruta de vida hasta que Cristo venga o nos mande a buscar. Quiero leer en 1 de Timoteo 4:1, justamente para tratar esto, porque Satanás utiliza mucho las falsas profecías y sin hacer nada. Recuerda que todas las armas de las que yo te he estado hablando son armas a donde Satanás no hace nada. Él simplemente se sienta, envía sus huestes de maldad por toda la tierra, por donde quiera que hay un lugar a donde se congregan los santos, a ver quiénes producen esto desde su propio corazón. En 1 de Timoteo, capítulo 4, verso 1, observamos que Pablo le advierte a Timoteo y le dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahí hay dos cosas que en este momento yo te pregunto y contéstame por favor en los comentarios. ¿Tú sabes a qué se refiere Pablo cuando habla de espíritus engañadores? ¿Entiendes a qué Pablo hace referencia cuando habla de las doctrinas de demonios? ¿Te gustaría profundizar en esas dos realidades espirituales que pueden ser tan dañinas para alguien que sea neófito, nuevo en la fe, desconocedor de la verdad, aunque con una pasión por Dios impresionante, pero no tiene el escudo para ser guardado y protegido porque desconoce lo que la verdad habla, dice y es? Entonces yo quiero mostrarte 7 puntos de la falsa profecía según las advertencias de Pablo
a la que tú le tienes que tener mucho cuidado porque ciertamente son armas. Si hay algo que los demonios saben hacer es oler a donde hay crisis emocionales. Satanás es experto en mandar huestes de maldad a donde quiera que puede detectarse crisis emocionales, crisis de fe, crisis de ansiedad, crisis de pánico, temores extremos. Los radares de las emociones hay que comenzar a leerlo porque los demonios están entrenados a través de los años para saber la conducta del hombre, lo que muchas veces le motiva. Nosotros somos carta leída. Querramos o no, nuestras palabras, nuestros hábitos, nuestros deseos hablan más que 1000 palabras. Porque lo que usted desea, usted va y lo alcanza, usted va y lo busca. Usted lo vuelve muchas veces su tema de conversación. Y a veces ellos, que usted no lo percibe, pero están ahí, saben, porque tú se lo haces partícipe. Entonces, una de las situaciones con la que hoy día como iglesia estamos lidiando es la falsa profecía se ha incrementado alarmantemente. Los falsos profetas vestidos de palabra de Dios, vestidos de ministro, vestidos de ungido, están al 2 por 1. Y tú como cuerpo de Cristo necesitas estar apercibido. Tienes que ser apercibido. Entonces yo quiero que lo primero que sepas acerca de esto es lo siguiente. La palabra profética falsa, aunque es de origen espiritual, no es del Espíritu Santo. No solamente, la falsa profecía no es un error humano. Es inspirado por una fuerza espiritual de maldad que muchas veces puede nacer del corazón presuntuoso que cree que Dios está hablando a través de él y no tiene temor de Dios para realmente evaluar si lo que está diciendo va acorde con lo que la Biblia establece. ¿Saben por qué se ha proliferado hoy día la falsa profecía? Porque el temor a Dios en muchas personas no es más que palabras. Jesús lo dijo de la siguiente manera: el temor de ustedes no es más que palabras, pero el corazón de ustedes está lejos. O sea, con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Por ende, su temor no es más que algo aprendido por el hombre, pero no enseñado por Dios mismo. Y es muy necesario que usted en este momento pueda evaluar justamente esta enseñanza desde ese ángulo. Siéntese, preste atención con calma, porque lo primero que tienes que saber es la falsa profecía es espiritual, porque proviene del espíritu de la maldad y no es del espíritu del diablo. Proviene del espíritu del hombre presuntuoso que se ha adjudicado un ministerio que probablemente Dios no le ha colocado, que ha operado desde sus emociones y no desde la seriedad de lo que la palabra de Dios y el Espíritu Santo le instruirían a hacer, que ha operado desde el desenfreno emocional por ir a decir lo que él cree que Dios dijo cuando es su mente que le está hablando y no Dios mismo. Entonces necesita saber que la profecía falsa es espiritual, pero no es producida por el Espíritu de Dios. Eso es lo primero que necesito. Y necesito que entiendas esto que yo acabo de colocar aquí. No todo lo espiritual viene de Dios. Por eso, a Satanás le conviene mucho que tú creas que todo lo espiritual proviene del Espíritu Santo. No. Hay muchas cosas espirituales que no provienen del Espíritu de Dios y son espirituales. Entonces, hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Y Pablo lo advierte en 2 Corintios 11, 14. Dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y luego dice, no te sorprendas que sus ministros se disfracen de ministros de justicia. Entonces, fíjate qué terminología le da el apóstol Pablo a aquellos que se disfrazan de ángel de luz. Ministros son gentes ejercitadas, porque eso es lo que hace un ministro, sirve. Está encargado de servir, aunque sea en lo falso. Se siente con esa
necesidad de ir a socorrerte a través de una palabra profética, de introducirse en tu vida a través de una palabra profética, de tomar un lugar en tu mente y corazón a través de una palabra profética, de tocar tu cabeza, si se lo permites, a través de una palabra profética. ¡Qué temeridad! Cuando realmente lo que sale de él está saliendo de sus emociones, de su mente, de la idea que tiene de que es Dios que le está hablando, pero mucho de lo que está diciendo está fuera de las Escrituras, como lo que me pasó a mí hoy. Hoy alguien a quien amo muchísimo me manda un mensaje y me dice, mira esto, un profeta, o llamado profeta, le manda una palabra y le dice que ella, que había experimentado la muerte con su primer esposo y ahora estaba casada con otro hombre, que él le revocaba esa cobertura espiritual porque la cobertura espiritual de ella había venido de su antiguo marido. Hay frenesí en este momento espiritual. Ella me manda y me dice, pero mira esto, ¿qué hago? Y yo le digo, ven, que yo como tu pastora, yo le voy a responder. A lo que le respondí es, lo primero que usted está profetizando está fuera de las Escrituras. Porque cuando Dios permite que en el matrimonio alguien muera, quedó libre. Pero este hombre, este llamado profeta, a esa mujer la volvió a colocar bajo la autoridad de aquel hombre a quien Dios le dio ciertamente como esposo por un tiempo, pero ya lo había removido de su vida, lo había llevado a donde estaba el Señor. ¿Sabe lo que esta palabra venía a hacer? A quitarle a ella la autoridad espiritual de su esposo actual sobre ella, para ella volverse emocionalmente a mirar a su antiguo marido. Esa palabra profética llegó sin ella preguntarlo. Se introdujo en su vida sin ella mandarla a buscar. Entonces, ¿qué es lo que necesito que entiendas? Que la palabra profética es como si fuera una especie de aura que va moviéndose buscando a ver el corazón a donde deba o quiera o pueda ser implantada. Entonces, es espiritual, pero no proviene del Espíritu Santo. Es espiritual, pero no proviene del Espíritu Santo. Y es un arma poderosísima de Satanás porque busca llevarte a pensar a ti a través de ciertos escenarios, gestos, gesticulaciones de la persona para que tú creas que lo que la persona a ti te está hablando proviene de parte de Dios, aunque venga del mismo centro de su corazón. Entonces recuérdate que te dije, la palabra profética falsa no sale del diablo. Sale del corazón presuntuoso que siente que puede tomar a alguien enfrente para decirle algo que Dios dijo cuando Dios no ha dicho nada. Es alguien con tal orgullo espiritual que se siente en el poder de hablarle a alguien por lo que su mente le dice, no por lo que realmente Dios le quiere comunicar. ¿Por qué? Porque ese orgullo espiritual te lleva a tomarte la posición de que eres un enviado en la vida de esa persona. Eso todo pasa cuando nosotros estamos contaminados en el ministerio profético. Cuando entendemos que el ministerio es más importante que el carácter de Cristo y vamos por ahí desenfrenados, sin ejercitar el dominio propio, con el protocolo profético adecuado, que debería ser otro programa, para usted entregar una palabra profética, que no deben ser sus emociones, que no debe ser su rapidez, sino la certeza de que lo que Dios a usted le está hablando está acorde, primero, a lo que está en las Escrituras, y segundo, usted está convencido de que Dios le está diciendo que es el tiempo para usted hablar esa palabra.